Hola para todos y todas. En esta clase de hoy vamos a ver las funciones cognitivas y cómo modifican la conducta alimentaria. ¿Qué es lo que vamos a descubrir? ¿Cómo influyen las funciones cognitivas? Es decir, cómo influyen los procesos mentales en nuestra toma de decisiones, en nuestra conducta alimentaria. Entonces, cómo funciona la atención, la sensación, la percepción y la memoria, y cómo, conociendo cada una de ellas, podemos adoptar pautas que mejoren nuestra conducta ingestiva. Las funciones cognitivas, a modo de repaso, sabemos que es el sistema que nos permite procesar toda la información en la mente a través de funciones sensitivas, es decir, toda la información que captamos a través de los 5 sentidos, lo que vemos, oímos, degustamos, escuchamos, etc. Y todas las funciones cognitivas, es todo cómo comprendemos el mundo en términos intelectuales. Este sistema cognitivo que procesa toda esta información tiene funciones que son básicas y complejas. Las básicas están las que mencionamos: atención, sensación, percepción y memoria, y complejas están las habilidades del pensamiento, el lenguaje, etc. ¿Sí? Funciones ejecutivas que las podemos ver en otra clase. Vamos a comenzar entonces con la atención. La atención es la orientación del recurso intelectual a estas percepciones que decíamos recién. Cuando yo oriento la atención a toda mi percepción sensitiva o a toda mi función cognitiva, lo que puedo captar en información en términos intelectuales y lo que puedo percibir de mis 5 sentidos, lo hace la atención. De alguna manera es un estado de alerta o de concentración. Ahora, hay 2 tipos de atención. Hay una atención que es consciente y una atención que es inconsciente. La atención consciente es mantener el foco en un lugar, ¿sí? Es una atención convergente que implica, es selectiva, focalizada, es sostenida, ¿sí? Focalizada es cuando está en un punto específico. Selectiva es cuando pesa un montón de información, separa, digamos, puede poner la atención en un lugar y separar, discernir del resto. Es sostenida cuando perdura en el tiempo, pero todas son atenciones conscientes. O puede ser inconsciente, cuando hay una atención que es divergente, no hay ningún foco, ¿sí? Es toda esta información que forma parte del contexto, pero donde no está mi atención. Ahora, ¿qué va a significar comer con atención plena? ¿Sí? Comer con atención plena significa cultivar, ¿sí?, en forma intencional la atención en el acto de comer, ¿sí? Siempre cuando yo hago algo con intención y atención, aumento el poder o la potencia en esa función cognitiva, en este caso la atención. Entonces es cultivar la intención en la atención consciente en el acto de comer. ¿Eso qué va a significar? Estar presente en el momento de comer. Comer libre de todo juicio. Habitar ese presente absoluto sin todos los condicionamientos que tenemos. Es decir, comer sin juicio, sin rechazo, con aceptación, escuchando el cuerpo, aceptando el entorno. Todo eso es cultivar la intención en la atención, en el acto de comer. ¿Y qué va a implicar este proceso? Redescubrir, sacarle el velo, ¿sí?, aquello que cubre todos los disparadores internos que me impulsan a comer sin hambre y todos los disparadores externos que me impulsan a comer sin hambre. Dentro de los disparadores internos tenemos hambre, apetito, saciedad, disparadores que son físicos y disparadores que son emocionales. Son muchísimos los disparadores internos por creencias aprendidas, ¿sí?, por reacciones emocionales espontáneas, por cuadros físicos que nos impulsan a comer sin hambre. Entonces, si yo puedo habitar el eterno presente, observar, ¿sí?, voy a poder descubrir el velo a que dispara la conducta ingestiva cuando no tengo hambre. Y de la misma manera, los disparadores externos.
cuántas situaciones, eventos, situaciones familiares, culturales, etcétera, me impulsan a comer sin hambre. Pero si yo puedo habitar el presente absoluto, ¿sí? Y definir, porque esto va a impactar directamente en mi toma de decisiones, voy a poder decidir comer o no comer. Estas son imágenes que ahora las vamos a ir explicando, pero fíjense como disparadores internos y externos, ¿sí? ¿Qué nos pasa como disparador interno cuando estamos en un evento donde hay muchas comidas? ¿Cuáles son nuestras emociones? ¿Cómo nos sentimos físicamente? ¿Cómo en forma externa nos impacta, ¿sí?, el estar expuestos a comida para impulsar esta conducta ingestiva? El meter en forma permanente una información desde muy chiquitos, ¿no? Funcionan como disparadores permanentes. La realidad es que es complejo conservar la atención consciente, esta tarea de cultivo intencional de la atención consciente en el acto de comer es absolutamente compleja, porque estamos en un momento donde estamos llenos de disparadores externos que nos impulsan a comer, ¿sí? La exposición de las campañas publicitarias, las revistas, las redes, los supermercados, lo que escuchamos en la tele, en la radio, todo el tiempo hay una exposición externa a comida que nos impulsa a comer. Y por otro lado, todo el tiempo hay disparadores internos por las creencias o los condicionamientos aprendidos. Porque hemos aprendido que si estamos tristes comemos, si estamos contentos comemos, si estamos aburridos comemos, todo el tiempo hay disparadores internos y externos que nos llevan a comer sin hambre. Es decir, que la tarea de cultivar en forma intencional la atención consciente al acto de comer es una tarea compleja, aunque parezca muy sencilla, ¿sí? Nos invita a revisar si tenemos de los internos hambre, apetito y saciedad, qué significa cada uno. Cuando como por hambre, me da lo mismo comer una manzana, una milanesa o algo de mala calidad, un ultraprocesado. O tengo hambre de, más que un hambre biológico y celular, es un hambre emocional, es un apetito selectivo de algo, ¿sí? ¿Y cuándo registro saciedad? ¿Y cómo registro la saciedad? O como por algún disparador físico, como cuando estoy cansada, cuando tengo sueño porque me quiero despertar, o cuando tengo cansancio, cuando tengo un dolor, o cómo para gestionar distintas emociones de la vida cotidiana, como porque estoy ansiosa, triste, enojada, ¿sí? ¿Cuándo como? ¿Por qué como? Practicar la atención en el acto de comer nos invita a revisar todos estos disparadores. Externos son los horarios. Hay personas que han transitado la vida de dieta en dieta. Y entonces lo que hacen es, si han aprendido a comer cada 3 horas, si a las 8 desayunaron, a las 11 buscan comer, porque han mecanizado esa conducta ingestiva. Entonces, el disparador externo puede ser el horario, la exposición en el ambiente, mesadas que están llenas de alimentos, eventos sociales, culturales, familiares. Hay muchísimos disparadores que tenemos que revisar para discriminar cuáles nos impulsan a comer con hambre y cuáles no. Esto a modo de completarles la presentación, les quería compartir muchísimos estudios que tienen que ver con las funciones cognitivas y cómo cultivar, ¿sí?, las funciones cognitivas en pos de una mejor conducta ingestiva. Tiene enormes beneficios. Les menciono algunos, que es lo que pasa cuando no tenemos una atención interna, ¿sí? Cuando nosotros no estamos atentos al acto de comer, estimamos inapropiadamente la cantidad de comida y tenemos enormes dificultades para parar de comer. Por otro lado, el no estar atentos hace que registremos menos la señal de saciedad y hay más deseo de seguir comiendo. Otros ejemplos de la no atención externa hay estudios que muestran que se puede bajar de peso manipulando el ambiente. Es decir, si nosotros tenemos en casa mesadas libres de ultraprocesados, no hay a mano barritas de cereales, frascos de cereales, galletitas, etc. Y si lo único que tenemos, y si es necesario, es fruta, manipular el entorno
va a hacer que no dispare la tensión externa y genere una conducta consecuente de ingesta alimentaria. Dice exactamente lo mismo este otro estudio que dice estar expuestos a la comida aumenta el deseo de comer y la cantidad de alimento que consumimos. Y otra que dice, no, esta es una conclusión entonces, cuanto más expuestos estemos, más decisiones tenemos que tomar, ¿sí? Y en el proceso de aprendizaje, cuantas menos decisiones tengamos que tomar, más nos facilitamos el camino. Entonces, ¿cómo practicamos la atención plena? ¿Qué vamos a hacer en casa en concreto? Primero, eliminar los disparadores de la atención. Cuando como, preparo el ambiente, que las mesadas no estén llenas de alimento. Recuerden que el almacenaje no sirve, ¿sí? Nuestra mente recuerda dónde está el alimento. Y si yo no está a mano, pero está en la alacena, voy a abrir la alacena. Entonces, saco los disparadores de la atención, visible y no visible, ¿sí? Por otro lado, saco los disparadores a la hora de comer concretamente. Es decir, cuando como, y esa hora está destinada a comer. No como con el celular, mirando la tele, con una computadora, no como completando una planilla, no trabajando, nada, cuando como, ¿sí? Le doy exclusividad al momento de comer. Y empiezo de a poquito a registrar hambre, apetito y saciedad para poder, a través de la práctica, identificar la diferencia entre ellos. En segundo lugar, vamos a ver la sensación, ¿sí? Que es la conciencia sensorial al momento de comer. Vieron que cuando somos niños, cuando comemos algo, comemos con los 5 sentidos. Lo leemos, lo degustamos, lo sentimos, ¿sí? Los 5 sentidos están ahí, solo comiendo. Pero en la medida que crecemos, vamos perdiendo ese contacto íntimo con el alimento, que es determinante para definir cuánto comer, ¿sí? La sensación es la función cognitiva que capta toda la información a través de los 5 sentidos y la va a transformar en un impulso eléctrico, ¿sí? Es decir, es una respuesta directa que es seguida por la recepción, que en todos los receptores sensitivos van a captar este estímulo en forma de color, de aroma, de textura, de sabor, etc. Y van a producir una respuesta, ¿sí? Lógicamente que eso va a depender de la frecuencia, la intensidad, el tipo, etc. Pero así vamos moldeando la conciencia sensorial. La sensación es lo primero, no hay nada. Todo lo que nosotros aprendimos, como entendemos el mundo en términos intelectuales, primero pasó a través de los sentidos, ¿sí? La puerta de entrada a nuestro cuerpo mecánico cuántico, ¿sí? Son los sentidos. Si no podemos comprender el mundo en un vacío sensorial. Siempre lo primero están los sentidos. Siempre lo primero es ese encuentro íntimo, ¿sí? De el alimento con los sentidos. ¿Y cuál es la información que imprime? El tema es comprender que toda esta información que yo tengo impresa, si hay un alimento que me gusta, que no me gusta, determinadas combinaciones, lo que fuera, eso se puede, la información que está no la podemos borrar, pero sí podemos generar nuevas redes. Es decir, que cada vez que yo tengo una ingesta, tengo la oportunidad de comer con conciencia sensorial para dejar otra huella, ¿sí? Las sensaciones son la base del conocimiento, están libres de esquemas, ¿sí? Es el origen, no interviene ni la memoria ni la percepción, porque la percepción es posterior. ¿Y cómo hacemos para cultivar la conciencia sensorial? Es habitando con presencia la experiencia. Es tan finito el límite con la atención, parece exactamente lo mismo, pero es presencia en los sentidos para evitar la experiencia. Yo acá les quise compartir esto, que lo escribe Charlotte Selber, que es la creadora de la conciencia sensorial, y dice: hay una cosa muy sagrada en nuestra naturaleza y en la naturaleza de las cosas, y es nuestra manera de llegar a la vez, de estar juntos, de ponernos en contacto el uno con el otro y tener una conexión sensitiva con aquello que estamos haciendo, ¿sí?
Cuando eso ocurre, cuando dos estímulos se activan a la vez, se unen creando una red. Esto que está en rojo es una ley de la neuroplasticidad, ¿sí? Cuando un estímulo produce un impulso eléctrico y esto genera una respuesta y esos dos estímulos se dan en forma simultánea, generan una red. Entonces, cada vez que como con los 5 sentidos, tengo posibilidad de generar una huella, porque eso se va a traducir en redes o conexiones sinápticas. Es decir, que sensación, bueno, acá para compartir estudios también sobre la importancia de cultivar la conciencia sensorial es probar conscientemente las comidas lleva a la habituación. Si yo un alimento lo llevo a la boca y lo degusto hasta que se desarma en la boca, disminuye la apetitividad, ¿sí? Tengo que tener, en el único lugar donde puedo experimentar el placer es en la boca, ¿sí? El único lugar donde puedo percibir la textura, el sabor, la experiencia es en la boca. Entonces el alimento tiene que estar el doble de tiempo en la boca, que algo de saciedad no tiene que ver con el doble de volumen, sino con el doble de tiempo. Y el doble de tiempo ha demostrado que disminuye la apetitividad. Por otro lado, las características de tamaño, porción y consistencia impactan en nuestra conducta ingestiva, ¿sí? Este estudio que demuestra, que ahí tienen los autores por si lo quieren buscar, que el tamaño del bocado es mayor cuando la comida es suave. Cuando nosotros comemos un bocado que es cremoso, así bien soft, el bocado es mayor y es menor cuando la comida es crocante o más dura. La permanencia del alimento es mayor con la comida crocante y por supuesto es menor, pero cuanto más prolongado sea el tiempo que el alimento está en la cavidad oral, más rápido va a dar la saciedad, ¿sí? Y menos voy a ingerir. Y por otro lado, el número de mordiscos. Hay mayor el número de comidas suaves y menor el número de comidas crocantes. Es decir, si nosotros ponemos conciencia en la consistencia o en la textura, en el sabor, etc., va a cambiar nuestra conducta ingestiva. ¿Cómo practicamos la conciencia sensorial? Bueno, intentamos cada alimento que podemos comerlo con presencia en la experiencia, ¿sí? No es estar atentos, no es tener registro de disparadores internos y externos, que es una función más cognitiva. Esto es sensación, habitar con presencia la experiencia, ¿sí? Llevo el alimento a la boca, veo qué es lo que pasa cuando lo pongo a la boca se seca, si es ácido genera jugos, contrae, produce placer, es crocante, es suave. ¿Qué experiencia tengo en la boca? Intento todo aquello, hay alimentos que no comemos porque no me gustan, porque tienen algo de historia, porque lo hacía alguien que no quería, por lo que fuera, ¿sí? Entonces, suelto lo aprendido y me doy la oportunidad de que cada bocado pueda ser una nueva posibilidad, ¿sí? Entonces, reimprimo como alimentos nuevos y con conciencia sensorial para que empiece a ver un banco, esa base de conocimiento respecto a nuevos alimentos se imprime en forma positiva, ¿sí? Es un ejercicio que se utiliza muchísimo, esto sobre todo en pacientes que tienen sobrepeso u obesidad, y se llama mini porción degustada. Hay personas que se reprimen cuando están en una dieta para adelgazar y consideran algunos alimentos prohibidos. Esto en principio ya se sabe que no sirve, al contrario, genera aumento de peso a largo plazo, pero nosotros una práctica que podemos hacer al principio es cualquiera sea el alimento que te guste, hacer una porción muy chiquita y degustarlo lo más posible, hasta que se desarme en la boca. Porque ese tiempo de permanencia, esa experiencia consciente sensorial va a disminuir la apetitividad. Otra es aumentar el tiempo del alimento en la cavidad oral. Entonces, bajo los cubiertos entre bocado y bocado. Como un bocado bajo y ese tiempo entre bocado y bocado, ¿sí? El bajar los cubiertos va a hacer que sea mayor, va a dar más rápido saciedad, voy a tener menos ingestas y voy a poder tener más tiempo el alimento en la boca para experimentar la sensación. Por otro lado, también reducir el tamaño de los bocados. Más adelante creo que se los puse.
Siempre tienen que poner los alimentos en porciones chiquitas. Cuando nosotros, hay muchos estudios que demuestran esto, cuanto más grande es el tamaño del alimento, mayor son los bocados. Si yo pongo todos los alimentos en porciones chiquitas, hago bocados más chiquitos y eso termina generando una menor ingesta. Senso-percepción es, primero está la sensación, después está la percepción y en el medio está la senso-percepción. Es cada estímulo que genera una sensación se va a transformar en una conducción eléctrica. La conducción eléctrica inmediatamente es química. Eso va a ser procesado y codificado por el sistema nervioso y va a retornar decodificada a nivel cognitivo, visceral, emocional y motor, produciendo un cambio comportamental. Por eso es súper importante que empecemos a practicar la conciencia sensorial en el acto de comer. Todos los días, al menos un ratito, hago el ejercicio de la mini porción degustada. ¿Qué es la percepción? Bueno, percepción ahí como ejemplo, vieron el elefante, si yo les digo cuántas patas tiene, genera un conflicto de percepción. Es decir, la percepción es cuál es la visión que tenemos. Es la interpretación, el significado que otorga el cerebro con la información proveniente de los sentidos. Esta información que, como dijimos antes, fue lo primero, fue la base del conocimiento. Implica atención, selección, organización, integración, con toda la información que está en el banco de memoria. ¿Sí? La información no depende solo de estímulos externos. Nosotros lo que percibimos tiene que ver también con nuestros propios intereses, ¿sí? Con nuestras propias motivaciones. Si nosotros recibimos el mismo estímulo, en un momento que estoy motivada para recibir ese estímulo, o en un momento que no estoy motivada para recibir ese estímulo, la percepción que voy a tener va a ser absolutamente diferente, ¿sí? Si a mí me dicen en este momento, ¿querés hacer un curso de algo que en este momento me interesa? Va a tener un valor, la percepción que voy a tener va a ser una. Si es de algo que no me interesa, la percepción va a ser otra. ¿Sí? No depende solo de estímulos externos, pero se construye de esta forma, entre lo interno y lo externo, nuestra realidad. Para hablar de percepción, es una función básica, les voy a hacer hincapié solo en dos leyes de la percepción según Gestalt. Una es la ley del cierre y la otra es la ley del contraste. El tema es que la percepción, que tiene que quedar claro que de manera directa lo que nosotros percibimos impacta en nuestra toma de decisiones y que no es cuestión de voluntad, ¿sí? Cuando nosotros queremos generar un cambio alimentario, estamos cansados de escuchar que es que una cuestión de suerte, ¿tengo voluntad o no tengo voluntad? ¿Sí? Algunos nacieron estrellados y tienen voluntad y otros pobres, no la tienen. No es cuestión de voluntad, es cuestión de percepción. Entonces es importante que utilicemos la percepción a nuestro favor. Primero vamos a hablar de la ley del cierre, ¿sí? Los seres humanos, si nosotros miramos ese dibujito, inmediatamente podemos identificar de qué se trata, ¿sí? Y hay dibujos que pueden ser más o menos completos y esas líneas de cierre las vamos a hacer inmediatamente. No va a caber la duda de lo que eso representa, porque los seres humanos percibimos la totalidad, siempre percibimos el todo. Entonces, mientras algo permanezca sin terminar, la mente se va a ocupar de cerrarlo, ¿sí? Se va a conservar en ese estado vigente porque entiende que si está en ese estado de atención, digamos, de alguna manera aumenta la eficacia operativa porque va a dar posibilidad de respuesta, ¿sí? Entonces, siempre para olvidar algo lo necesitamos completar. Y esto no ocurre solo en alimentario. En todos los aspectos de la vida, los seres humanos somos completadores. Podemos olvidarnos de una tarea cuando la completamos, podemos olvidarnos de una historia cuando sentimos que se cerró, podemos cerrar un conflicto cuando sentimos que se cerró, ¿sí? Siempre nos olvidamos cuando algo fue cerrado, porque entendemos el todo. Y mientras ese todo no se complete, la mente está activa, vigente, y está activo, vigente como mecanismo de supervivencia, porque entiende que si está activa, aumenta la eficacia operativa, y hasta que no se cierre, no lo olvida. Pero cuando se cierra, lo olvida. Entonces, esto ocurre igual en la comida. Si para mí comida es entrada, plato y postre, y de golpe empiezo una dieta y tengo solo que comer plato, me falta entrada y postre, hay algo que falta.
Y entonces puedo juntar la mesa, puedo dejar de comer, pero hay algo que falta. Si no lo como a las 3, lo como a las 5, lo como a las 7, pero eso la mente lo va a completar, ¿sí? Para sumarle algunos estudios que hablan sobre esto, les quise compartir algunos. Cuando la porción es más grande, los bocados son más grandes y comemos más tiempo, ¿sí? Lógicamente, nosotros tendemos a completar el bocado. Entonces, si la porción es más grande, comemos más, porque hay que terminarlo, ¿sí? Además, comemos más rápido. Lo mismo pasa con el paquete, que es lo que vimos la semana anterior, ¿sí? Cómo medimos el tamaño de la porción. Los seres humanos, cuando vemos el paquete, tristemente entendemos que el paquete es la unidad, ¿sí? Entonces, si compramos paquetes más grandes, comemos más cantidades, porque en realidad logramos cerrar eso cuando completamos el paquete, ¿sí? Percibimos al paquete como unidad de consumo, cuando en realidad todos los paquetes tienen muchas unidades de consumo, ¿sí? Y otra es la ley del contraste, ¿sí? Si nosotros vemos estos dos círculos, vamos a ver que el círculo, hay uno que se ve muy grande, el que está cubierto de todos circulitos chiquitos, y el otro al revés. Sin embargo, los dos círculos negros son exactamente iguales, ¿sí? Es la percepción que tenemos por contraste lo que nos hace ver que uno es grande y el otro es pequeño. Y esta es otra característica de la percepción en los seres humanos. Los humanos percibimos la realidad por contraste. Entendemos que algo es frío o caliente, o caro y barato, o lindo y feo, o gordo y flaco, ¿sí? O suave y crocante, o rico y feo, o bueno o malo, permitido o prohibido, grande o chico, por contraste. Siempre está ligado a algún valor referente y por contraste podemos tomar la dimensión y darle un significado a la otra parte. Es decir, que esto impacta en nuestra toma de decisiones. Y para contarles sobre estudios que hablen de la ley del contraste, les puse estos ejemplos. Cuando los platos son grandes, aumentan el consumo, ¿sí? Porque las porciones parecen chiquitas. Yo siempre el tamaño de la porción, si el plato es chiquito, yo la porción la voy a ver grande. Entonces ahí voy a comer menos. Ahora, si el plato es grande y la porción es chiquita, voy a poner más, porque necesito por contraste, o evalúo por contraste. La presentación de la comida segmentada en unidades pequeñas aumenta la sensación de saciedad. Si yo tengo en un plato una tostada de pan para un desayuno, o tengo 2 tostadas, en lugar de 2 tostadas, tengo 8 tostaditas, porque cada tostada se dividió en 8 untadas, en la misma cantidad, pero yo tengo percepción de que hay más volumen en la comida segmentada, ¿sí? Y a más volumen da más saciedad. Otra es, tanto los adultos como los niños tomamos y servimos más cuando usamos vasos anchos. Es decir, que todas las veces que querramos tomar alguna bebida que no sea saludable, lo tengo que tomar en un vasito finito y largo. ¿Cómo practicamos entonces este cambio de percepción? Cuando se consuman alimentos de paquete, todas las veces que compran algo que sea de paquete, inmediatamente lo dividen en la cantidad de porciones que trae. Paquete de galletitas trae 6 porciones, bueno, y cada porción tiene 3, lo dividen en las porciones. Usan platos de pequeños a normales y si pueden, fraccionan la comida en porciones chiquitas. Si toman agua, no se preocupen. O si toman agua, usen vasos bajos y anchos que invitan a comer más. Cuando la bebida que toman sea azucarada o alcohólica o de mala calidad, finitos y largos. Y realizan poca variedad de comidas. Cuando nosotros tenemos una mesa donde hay un poquito de tarta que quedó de ayer, arroz que cociné, una ensalada, ¿sí? A mayor variedad de comidas, aumenta el deseo, ¿sí? La percepción que tenemos aumenta la cantidad, la conducta ingestiva, quizás de todo comemos poco, pero en definitiva comemos más. Y por último, de las funciones cognitivas básicas, la memoria. La memoria es la capacidad que tenemos para codificar toda esa información que captamos, almacenar y recordar, es decir, evocar del banco de memoria esa información cuando es necesaria. La codificación es la forma que adquiere para ser reconocible, para que podamos manipular esa información. El almacenamiento es la permanencia de esa información ahí y la recuperación es la localización. Vieron que hay veces que queremos recordar algo y parece que está en la punta de la lengua. Es la localización
para actualizar esa información del banco de memoria y traerla a la conciencia, lógicamente. Entonces, la memoria es el resultado de las conexiones sinápticas, donde ¿qué va a favorecer la memoria? La atención, todo lo que hago con atención favorece la memoria. Con sensación, si yo involucro, comprometo con conciencia sensorial la mayor cantidad de sentidos en esa experiencia, mejor es la memoria, ¿sí? Y eso va a modificar mi percepción y mi memoria. Y por otro lado, depende de la frecuencia y la intensidad, ¿sí? Es decir, la memoria se abastece de funciones cognitivas más básicas, la atención y la sensación, pero también depende de la frecuencia y la intensidad. Ahora, una cosa re importante que habilita como para una charla entera, pero en principio lo vamos a nombrar, es los recuerdos no son una copia exacta de la información o la experiencia. Cada vez que nosotros tenemos que evocar el recuerdo, ¿sí?, de nuestro banco de memoria, se reacomoda, se moldea, se reelabora. Por lo menos el 40% de la información de nuestro banco de memoria no es real. Tiene que ver con la percepción y con la reacomodación y todo ese proceso que hemos hecho cuando necesitamos esa información, ¿sí? El almacenamiento, lógicamente, es mayor cuando lo viví que cuando me lo contaron, ¿sí? Bien, y también interfiere el estado de atención y de sensación, el estado de alerta. Ahí quedó sin completar el renglón. Bueno, estudios que hablen sobre la memoria y la conducta alimentaria. Recordar lo que ha comido o en la última ingesta reduce la ingesta. Si yo a la hora de comer no tengo ni idea, sí, que habla del grado de dispersión, ¿no? Si comí, qué comí, cuánto comí, eso aumenta la conducta ingestiva. Y eso tiene que ver con nuestra memoria paleolítica, y vamos a hablar del hombre primitivo, este gen del ahorro, que si nosotros no tenemos idea cuánto hace que comemos más, ¿sí? Esa respuesta de adaptación del genotipo del ahorro, lo hablamos en la clase pasada, que cuando nosotros comemos, ¿sí?, si venimos de un periodo donde no ha habido ingestas de hambruna, comemos más para asegurar supervivencia. Entonces, recordar que comí en la comida anterior disminuye la ingesta, ¿sí? Y recordar la sensación de saciedad que produjo la última comida también disminuye la ingesta de la comida actual. Entonces son ejercicios que podemos empezar a practicar, ¿sí? Recordar qué comí en la comida anterior, con qué hambre empecé, con qué nivel de saciedad como quedé. Otra es recordar lo que te gusta cierta comida, te guste o no, aumenta el consumo de dicha comida. Y recordamos menos las ingestas y comemos más a lo largo del día, ¿sí? Son estudios, digamos, para relacionar la memoria como función cognitiva y su relación con la conducta alimentaria. ¿Y cómo hacemos para usar la memoria a nuestro favor? Registrar lo más posible. Ahora acá hay un hilo muy finito. Todo registro que nosotros tengamos no puede ser percibido como un control, ¿sí? Si nosotros tiene una impronta, esa experiencia negativa, el cerebro lo reprime. Al contrario, tenemos que ver ese registro como una oportunidad. Si yo digo, cada vez que como que comí la anterior, o registro cuando como, hago un listado de menúes, están enunciados los menús que comí del lunes al domingo, y voy registrando el nivel de saciedad que me dio cada uno, voy a identificar qué comidas me dan más saciedad que otras. Entonces, es una oportunidad el registrar eso para fijar, reforzar o actualizar esas redes neuronales que tienen una asociación positiva, es decir, esta comida da más saciedad. Cuando lo uso, el día que necesito, empiezo cómo usar las funciones cognitivas a mi favor. Hacer registros de menús escritos, pueden previamente organizar los menús o después que comen anotarlo. Ese registro puede ser escrito o fotográfico. Hay gente que saca una foto al menú y tiene un banco de registro fotográfico. O el valor de saciedad, cuando comí esto me dio este valor de saciedad, etc. Y también el grado de satisfacción con las comidas saludables, porque tenemos una asociación de que cuando comemos, que comer
verduras o arroz o legumbres, son comidas que nos sacian, dan frío, parece que no fueran completas. Entonces empiezo a registrar cuando como estas comidas, ¿cuál es el grado de satisfacción o saciedad? Seguramente que en algún momento he comido solo zapallitos, salteaditos apenas, y ha sido una comida apetitosa, me ha dado un nivel de saciedad importante. Empiezo a registrar, porque registrar hace la atención, la sensación, la frecuencia y la intensidad con que registro eso, va a ir haciendo que se acumule en mi banco de memoria y que modifique o condicione mis tomas de decisiones futuras. En las causas del olvido, esto como para sí, por qué razones nos olvidamos y qué cosas no hay en nuestro banco de memoria, la represión, olvidamos aquellas cosas que han sido, todo lo que es impuesto o que genera algún dolor, alguna información que es perturbadora, que es incómoda, el cerebro la reprime, ¿sí? No la deja en un lugar como oscuro, no lo deja a la luz de la conciencia, queda reprimido, es un olvido motivado, es inconsciente porque es un mecanismo de supervivencia, pero es motivado para evitar el dolor. La interferencia, primero recuerden esto, los recuerdos no todos son reales, sino que muchos los reelaboramos. Y muchas veces hay interferencias, cuando un aprendizaje interfiere o dificulta el aprendizaje posterior o bien interfiere en un recuerdo pasado. Si yo tengo un recuerdo que algo fue placentero y ahora lo como y no, hay una interferencia, o lo mismo si fuera al revés. Falta de procesamiento. Hay cosas que si yo algo que fue placentero, que generó saciedad, lo hice una única vez, ese zapallito, y nunca lo repetí, y no lo comí con todos los sentidos, y no estoy atenta, si no fue esa información procesada, o bien no se utilizó nunca más, también se olvida, o cuando se aprende en un contexto inadecuado. ¿Sí? Bien. Bueno, ahora a practicar todas estas cosas sencillas, ¿sí? Pero muy importantes, porque nuestra toma de decisiones, nuestro hambre, nuestro apetito, nuestra toma de decisiones, los volúmenes que ingerimos, todo tiene una relación directa con nuestro sistema nervioso, con nuestras funciones cognitivas. Entonces, conocerlas nos permite utilizarlas para mejorar nuestras decisiones y nuestra conducta ingestiva. Muchas, muchas gracias.